Por la madrugada entreabrí los ojos y noté a una mujer sentada en mi cama, viéndome, estirando una mano hacia mí como si quisiera tocarme, como si quisiera algo. Entonces recordé lo que había vivido en la carretera, el peligro, el miedo, la promesa que hice a eso para que me salvara, una promesa que no había cumplido y que ahora esa ánima quería cobrar. Buenas noches, comunidad. El episodio de esta noche nos llevará a las carreteras más solitarias, más recónditas y lejos de todo, sin que nadie pueda ayudarnos. Al menos, no nada humano. Ojalá que estés escuchando del mejor humor, pero si estás manejando a solas en una carretera como las de esta historia, quizás sea mejor no escuchar, dejarlo para después, a menos que no tengas miedo de convertirte en el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Comenzamos. Hola, Uriel. Te escribo en esta ocasión desde la Patagonia, Argentina. Soy chileno, aunque llevo muchos años viviendo cerca de Calafate. Llegué cuando el pueblo era todavía más pequeño que ahora, antes de que empezaran a aparecer hoteles nuevos por todos lados y antes de que el turismo creciera tanto como en los últimos años. Trabajo en construcción y durante años participé en obras por toda esta zona, muchas de ellas en el pueblo de El Chaltén. Ahí construimos cabañas, ampliaciones, hosterías y algunos de los hoteles que hoy reciben visitantes de todo el mundo durante la temporada alta. Por eso conozco bastante bien los caminos que llevan allá, que en invierno se vuelven intransitables. Y precisamente por eso nunca he podido encontrarle explicación a lo que me ocurrió. Pero tengo teorías que les compartiré al final. Teorías que no sé si me provocan más miedo o confusión. Esto que voy a contar fue al empezar un invierno. Para quienes no conocen el Chaltén, les diré que el pueblo cambia muchísimo cuando llega esa época del año. Los negocios cierran temporalmente. Los trabajadores se marchan, sobre todo en julio y agosto, y hasta la carretera que lleva al pueblo se vuelve peligrosa. En aquel tiempo trabajábamos en una ampliación que se estaba haciendo en un hotel prácticamente nuevo, una obra más de las muchas que estaban apareciendo en esos años. El lugar estaba creciendo rápido y cada temporada parecía haber nuevos proyectos. Esa mañana me tocó llevar unos materiales que hacían falta en la obra antes de pararla. Salí temprano, antes de que amaneciera por completo. Hacía muchísimo frío, incluso para los estándares de la zona. Había nieve acumulada a ambos lados de la carretera. Recuerdo que durante varios kilómetros no vi absolutamente a nadie. Solo la carretera y las montañas al fondo, y ese silencio tan particular que tiene la Patagonia en invierno, cuando ya solo se escucha el viento helado. Silencio del fin del mundo. Iba pensando en asuntos del trabajo cuando vi algo adelante. Era un automóvil detenido al costado del camino, parado como si hubiera sufrido alguna falla mecánica, o como si se hubiera salido de la carretera. Junto al vehículo había 3 personas, 2 chicas y un muchacho. Pensé que habían tenido muy mala suerte. En verano aquello habría sido un inconveniente, en invierno era otra historia. Dependiendo del clima, pero quedarse varado podía convertirse en un problema de vida o muerte. Reduje la velocidad y me acerqué. Vi lo que había pasado. El coche tenía un golpe en el frente, muy grande. A unos metros yacía el cuerpo de un guanaco, un animal de la región que no pocas veces se atraviesa en la carretera y suceden accidentes así. Había sangre en la nieve. Y ahí empecé a notar detalles extraños. No sabría explicar exactamente qué era realmente, pero la ropa, por ejemplo, los colores, las mochilas, incluso los peinados, no me hacían sentido. No parecían antiguos exactamente, pero
tampoco era nada que yo recordara. Me detuve junto a ellos y bajé la ventanilla. Les pregunté si necesitaban ayuda. Los tres se quedaron mirándome y no respondieron. Recuerdo bien esa sensación porque fue muy incómoda. Pensé que tal vez no me habían escuchado, que no hablaban español o que seguían en shock por el accidente. Entonces el muchacho habló en un acento que me parecía colombiano. ¿De dónde salió usted?, me preguntó. Señalé la carretera detrás de mí. ¿Cómo que de dónde? ¿De la carretera? Los tres voltearon hacia el camino. Después volvieron a mirarme. La reacción fue tan rara que todavía la recuerdo. Parecían confundidos, pero también asustados. Fue una de las chicas quien respondió mirando a la carretera. No, usted no venía por ahí. Me reí un poco porque pensé que era una broma. Les dije que acababa de recorrer ese camino y que los venía viendo desde lejos. La otra muchacha, la que no hablaba, estaba completamente pálida. Recuerdo incluso haber pensado que tal vez se encontraba enferma o que había pasado demasiado tiempo expuesta al frío. Les pregunté si estaban bien, qué había pasado, si necesitaban ayuda. Me dijeron que el animal se atravesó y que el coche ya no avanzaba, pero al menos funcionaba el aire acondicionado. Hasta ahí todo parecía normal, pero lo raro vino después, porque insistieron en que durante todo ese tiempo no había pasado absolutamente nadie, ni un solo vehículo, ni una sola persona por esa carretera. Les dije que a pesar de las fechas eso era imposible. Aún había gente yendo al Chaltén. Aún había gente saliendo de ahí también. Yo acababa de llegar por ahí y me encontré gente en la carretera que conocía yendo en sentido contrario al mío. Los tres intercambiaron miradas y se quedaron en silencio. Les dije que tenía que continuar hasta la obra, dejar algo que urgía, a mi trabajo, pero que avisaría para que alguien regresara a ayudarlos. El muchacho asintió. Las chicas no dijeron nada. Cuando arranqué seguían observándome. Miré por el retrovisor varias veces mientras me alejaba. Los tres permanecieron junto al automóvil, quietos, como si estuvieran esperando que ocurriera algo más. Llegué a la construcción todavía pensando en aquello. Les conté a mis compañeros lo que pasó y uno de los trabajadores me dijo que estaba por irse a Calafate. En su camioneta incluso los podría remolcar si era necesario. Claro, él pensando en cobrarles el rescate. Le pedí que les ayudara. Me sentía culpable por no haberme quedado con ellos o haberlos ayudado de alguna otra forma. Le describí bien el automóvil, aunque no supe decirle la marca o el modelo porque caí en cuenta de que no lo conocía. Mi amigo se fue. Un rato después recibí una llamada suya. Lo primero que me preguntó fue si estaba seguro del lugar. Le dije que sí, que estaba completamente seguro. No hay forma de que te confundas en una carretera como esa. Pues no hay nada. Acabo de pasar, me detuve. No hay nada. Ni señal de que un coche se haya detenido. Nadie se ha quedado por aquí. Pensé que quizás se había equivocado de lugar o de tramo de carretera. Volví a describirle el lugar, la recta, la colina. El cuerpo del guanaco todavía debía seguir ahí, la sangre en la nieve. Pero su respuesta fue exactamente la misma, que no había ningún automóvil ni huellas de un accidente, ni de personas. No había señales de que alguien hubiera estado ahí. Nada. Me acuerdo bien que me quedé un momento mirando el teléfono sin saber qué decirle, porque incluso si hubieran logrado reparar el coche y marcharse, si alguien hubiera llegado por ellos a ayudarlos, debería haber quedado algún rastro, huellas sobre la nieve. Pero no había nada y nunca supe qué ocurrió. Por la tarde, cuando yo volví, revisé bien el lugar y tenía razón mi compañero. No había nada.
Durante mucho tiempo intenté encontrar una explicación lógica. Pensé que había confundido el lugar o que tal vez de alguna forma recordaba mal los detalles. Pensé que quizás los vi en otro punto de la carretera y después mezclé los recuerdos. Pero ninguna explicación terminaba de convencerme. Lo más extraño es que con el paso de los años, lo que menos me inquieta es la desaparición del automóvil, ni siquiera que después no se encontrara ningún rastro. Lo que sigo recordando son sus caras, la expresión que tenían cuando me vieron aparecer. Porque cuando me preguntaron de dónde había salido, no parecían personas que acababan de encontrar ayuda en medio de una carretera vacía. Parecían personas que acababan de encontrarse con algo extraño, paranormal. Y después de todos estos años, hay una idea que sigue regresando a mi cabeza. ¿Qué tal, comunidad de relatos de la noche? ¿Qué tal que por un momento me asomé a un tiempo que no era el mío, todavía? Y que quizás todos estos años yo pensé que algo extraño me ocurrió, pero lo había interpretado mal. Ellos fueron los que vivieron una experiencia sobrenatural. ¿Qué tal que fueron ellos tres los que vieron un fantasma? Esa madrugada, comunidad, es quizás la más aterradora de mi vida. Me llamo Axel. Los saludo a ustedes, a toda la comunidad de Relatos de la Noche y al equipo. Les escribo desde un pequeño poblado de Guatemala. Esa noche eran cerca de las 3 de la mañana cuando mi hijo, que entonces tenía apenas 2 años, nos despertó llorando muy feo. Mi esposa y yo pensamos que seguramente estaba teniendo una pesadilla, pero cuando lo tomamos en brazos nos dimos cuenta de que tenía muchísima fiebre. Y en cuestión de minutos se comenzó a convulsionar. Hasta el día de hoy, esa sigue siendo una de las peores imágenes que guardo en la memoria. Y es que donde vivimos no hay hospitales cercanos, ni farmacias abiertas durante la madrugada. Cuando ocurre una emergencia, lo único que se puede hacer es viajar hasta el municipio más próximo, que se encuentra a varios kilómetros por carretera. Mi esposa se quedó cuidando al niño mientras yo salía a buscar medicamentos. Recuerdo haber tomado las llaves de mi moto casi sin pensarlo. Lo único que tenía en mente era encontrarlos, regresar lo antes posible. Esa noche estaba particularmente oscura. No había luna y las montañas que rodean la carretera apenas se distinguían como enormes sombras a ambos lados del camino. No veía otros carros, no había nadie más en la carretera, no había casas, no había luces. Solo el sonido del motor de mi moto acompañándome mientras avanzaba. Con toda la preocupación que llevaba encima, apenas prestaba atención a lo que ocurría a mi alrededor. Mi mente estaba ocupada imaginando escenarios cada vez peores sobre el estado de salud de mi hijo. Por eso, el sobresalto fue tan grande cuando al tomar una curva muy cerrada, sentí que algo cruzó frente a mí. Todo ocurrió en una fracción de segundo. No alcancé a distinguir si se trataba de una persona o de un animal. Lo único que recuerdo con claridad es un rostro, pálido, tan cerca de mí que por un instante nuestras miradas parecieron encontrarse. Instintivamente giré el manubrio para evitar atropellarlo. La motocicleta derrapó unos metros sobre el pavimento antes de detenerse. El motor se apagó y de pronto todo quedó en silencio. Permanecí inmóvil unos segundos, tratando de recuperar el aliento, tratando de sentir si me había lastimado. Después miré alrededor. Esperaba encontrar a alguien herido a un lado del camino. Esperaba escuchar pasos, algún quejido, una voz o cualquier indicio de que realmente había estado a punto de atropellar a una persona. Pero no había nada, ni siquiera la certeza de haber visto algo real. Solo la oscuridad rodeándome por completo. Mientras intentaba entender qué acababa de pasar, alcancé a distinguir a la distancia 2 postes de alumbrado público que iluminaban una recta de la carretera. Ahí alcancé a distinguir algo.
Una sombra, una silueta que mientras más veía, más iba tomando forma. Poco a poco distinguí una silueta delgada, después el cabello largo, luego la ropa blanca. Se trataba de una mujer. Se encontraba a varios metros de distancia, bajo la luz amarillenta de los postes, y lo más extraño era la forma en que estaba avanzando hacia mí. No parecía caminar, ni movía los brazos, ni daba pasos como una persona normal. Es difícil explicarlo, pero les podré decir que aunque movía los pies despacio, avanzaba rápido. Parecía deslizarse sobre el suelo. Intenté convencerme de que existía una explicación lógica. Quizá la oscuridad me estaba haciendo ver cosas que no estaban ahí, o quizás era el miedo por mi hijo el que me estaba afectando más de lo que quería admitir. Pero ninguna de esas explicaciones lograba tranquilizarme, porque la mujer no dejaba de avanzar hacia mí. Avanzaba sin apartar la vista de mi dirección, hasta que se detuvo. Recuerdo haber sentido un alivio inmediato. Pensé que se quedaría ahí. Hasta pensé que se iba a desaparecer como en historias que había escuchado. Pensé que si lograba encender la motocicleta podría marcharme y olvidar todo aquello, quedarme tan solo con una historia de fantasmas. Pero entonces volvió a moverse, y esta vez lo hizo de una manera completamente distinta. Comenzó a avanzar hacia mí con rapidez, cada vez más rápido, sin correr y sin movimientos bruscos, pero acercándose, como si algo invisible la estuviera arrastrando hacia mí. El miedo se convirtió en pánico. Intenté encender la motocicleta, pero el motor se negaba a responder. Por un instante pensé en dejarla ahí y echarme a correr, pero la oscuridad detrás de mí era tan profunda que ni siquiera podía distinguir dónde terminaba el camino. No sabía qué era peor, quedarme o huir. Así que hice lo único que se me ocurrió: rezar. Mientras repetía el Padre Nuestro, seguía intentando arrancar la motocicleta. Fue entonces cuando escuché a lo lejos un motor pesado. Las luces de un tráiler aparecieron en la carretera y comenzaron a acercarse. Nunca imaginé que ver otro vehículo pudiera darme tanto alivio. Durante unos segundos, la intensa iluminación del tráiler alcanzó a la mujer y la vi con total claridad como unidad. La mujer seguía ahí, seguía avanzando, y cuando el tráiler pasó junto a ella, la figura desapareció. Se esfumó en la luz del tráiler, ahora sí, como las historias que escuchaba. La bocina del tráiler sonó con fuerza. El conductor disminuyó la velocidad y me gritó algo que no alcancé a entender por completo, aunque supuse que me estaba reclamando por tener la moto atravesada en la carretera. Su voz me hizo reaccionar. Volví a intentar encender la moto y esta vez arrancó al primer intento, como si nunca hubiera tenido alguna falla. Miré una última vez hacia el lugar donde había visto a la mujer. No había nadie, ni una sombra, nada. Por un momento pensé en regresar a casa, pero mi hijo me necesitaba, así que continué mi camino hacia la farmacia. Conseguí los medicamentos y regresé lo más rápido posible. Afortunadamente mi hijo se recuperó y todo quedó en un enorme susto. Sin embargo, yo ya jamás pude olvidar lo que ocurrió aquella madrugada. Con el tiempo llegué a contarle la historia a mi esposa, pero creo que ella nunca me creyó del todo. Dice que seguramente estaba cansado, nervioso y desesperado por llegar a la farmacia. Que quizás mi mente mezcló el miedo con las sombras de la carretera, y tal vez tenga razón, porque lo cierto es que yo tampoco puedo demostrar que lo que vi fue real, más allá del trauma que dejó conmigo para siempre. Queridísima comunidad, gracias por continuar escuchando este episodio. Les recuerdo que aún no recuperamos nuestro Instagram, pero los extraño mucho, así que mientras eso sucede,
les voy a compartir por aquí, en cuanto lo haga, una cuenta que será la de respaldo para que no nos vuelva a pasar esto. La estaré comunicando por todos los canales oficiales en cuanto esté creada, porque los extraño mucho. Extraño ver sus historias escuchando Relatos de la Noche. Mientras tanto, síganos en TikTok y únanse al grupo de Facebook de la comunidad Relatos de la Noche. Ahí compartimos experiencias y hay una gran comunicación entre los miembros de esta hermosa comunidad. Vuélvanse una parte activa de Relatos de la Noche. Por supuesto que todo es gratis, como siempre va a ser Relatos de la Noche. Los esperamos y continuamos con más historias esta noche. Hola comunidad, mi nombre es Marianela. Los saludo desde Tucumán, Argentina. Soy fan de Relatos de la Noche desde 2020, cuando en plena pandemia descubrí el podcast. Lo escuché sin descanso hasta ponerme al día y ahora espero ansiosa cada episodio nuevo. Aprovecho para decirte que los disfruto tanto que 30 o 40 minutos por capítulo siempre me parece muy poco tiempo. Mi historia no es muy larga ni especialmente terrorífica, pero ocurrió curiosamente por la influencia que tienen tus programas y todos los de terror en mí. El 14 de febrero de 2026, mi novio y yo decidimos hacer un viaje de fin de semana a Cafayate, un pequeño pueblo rodeado de cerros en la provincia de Salta, muy cerca de Tucumán. El trayecto debía durar unas 4 horas como máximo, y terminó durando 11. El auto de mi novio es un Renault 12 bastante viejo. No era raro que tuviera algunas mañas, pero ese día parecía decidido a ponernos a prueba. El motor se sobrecalentaba, se apagaba de repente y varias veces se negó a arrancar después de paradas muy cortas. Fuimos resolviendo cada problema sobre la marcha, avanzando despacio y atentos a cualquier ruido extraño. Pero a eso de las 5 de la tarde ocurrió lo peor. Mientras atravesábamos una zona de curvas pronunciadas y peligrosas, la rueda delantera izquierda se salió. Según me explicó después mi novio, se había roto una pieza metálica que la mantenía en su lugar, algo muy poco común, y no teníamos forma de repararlo. Por suerte nos habíamos detenido en una curva que permitía cierta visibilidad hacia ambos lados de la ruta, de modo que los otros vehículos podían vernos con tiempo, apenas suficiente para esquivarnos. Aún así, estábamos completamente aislados y nadie se detendría ahí. Nos encontrábamos entre dos pueblos, sin casa cerca, sin comercios, sin señal telefónica. El lugar más cercano que recordábamos quedaba 20 o 30 minutos en automóvil. Imposible caminar. Después de un rato, un hombre por fin se detuvo en la curva y se ofreció a llevar a mi novio hasta un pueblo para buscar un mecánico. Y así fue como me quedé sola. Recuerdo perfectamente la sensación. La tarde comenzaba a desaparecer detrás de los cerros. Yo no tenía señal en el teléfono. No sabía cuánto tardaría en regresar mi novio ni si encontraría la ayuda necesaria. No podía hacer otra cosa que esperar. Esperar y tener miedo. Mucho miedo de estar ahí sola. La noche terminó cayéndome encima. Mientras estaba sentada dentro del auto tratando de contener la ansiedad, recordé algo que había escuchado en varios relatos: las ánimas del purgatorio. Nunca pronuncié una palabra en voz alta, pero dentro de mi cabeza pensé: ánimas del purgatorio, ayúdanos a solucionar este problema y a llegar a salvo. A cambio, esta noche voy a rezar por ustedes. Esa petición nunca se la conté a nadie, ni siquiera a mi novio. 30 minutos después apareció con un mecánico. Entre los dos lograron reparar el auto y continuamos el viaje. Después de otro larguísimo tramo de carretera, finalmente llegamos a Cafayate cerca de las 11 de la noche. Estábamos agotados,
Lo que debía ser una escapada romántica se había convertido en una jornada interminable de problemas y preocupaciones. Nos bañamos y nos acostamos. Yo me quedé dormida casi de inmediato, o al menos eso creí, porque en algún momento sentí que alguien estaba junto a la cama. Abrí los ojos. A mi lado había una mujer. Era delgada, tenía el cabello corto y algo despeinado. Permanecía inmóvil mientras no dejaba de verme. Recuerdo especialmente una de sus manos. La tenía extendida hacia mí, como si estuviera a punto de tocarme, como si quisiera algo. Me incorporé de golpe. La figura desapareció. Miré alrededor de la habitación y ya no había nadie. Mi novio seguía acostado junto a mí usando su celular y yo intenté convencerme de que había sido producto del cansancio y nada más. Después de todo llevábamos horas bajo estrés. Había pasado buena parte de la tarde llorando y estaba completamente agotada. Así que volví a acostarme, pero no podía dormir. Había algo que me mantenía inquieta. No sé cuánto tiempo pasó antes de que sintiera la necesidad de mirar hacia el armario que estaba en el rincón más oscuro del cuarto. Cuando miré, vi otra silueta, la de un hombre. Él también permanecía inmóvil. Estaba desnudo y parecía verme. Y fue justo en ese momento cuando escuché a mi novio decir una sola palabra: ánimas. Sentí que se me helaba la sangre. Me giré inmediatamente hacia él y le pregunté qué había dicho. Me respondió algo más que no logro recordar. Estaba hablando de otra cosa que no tenía nada que ver, pero estoy completamente segura de que lo escuché. No le había contado lo que había pensado aquella tarde en la carretera. Nunca le mencioné la promesa. Nunca le hablé de las ánimas. Y sin embargo, aquella fue la palabra que escuché salir de su boca cuando veía aquella figura en la oscuridad. Entonces recordé todo: la carretera, el miedo que sentí, lo que pedí, mi promesa. Y entendí algo que hasta ese momento había olvidado por completo, o que no quería ver. Yo había pedido ayuda y la había recibido, pero no había cumplido mi parte. Me senté en la cama y recé. Pedí por aquellas almas exactamente como había prometido hacerlo horas antes. Después de eso pude dormir sin ningún problema. Y nunca volvió a ver aquellas figuras. Y bueno, desde entonces no he vuelto a hacer una promesa semejante, porque creo que de alguna forma me quedó claro que todas esas historias sobre las ánimas del purgatorio son reales, que están dispuestas a ayudarnos, pero también a atormentarnos, hasta que cumplamos lo prometido. Uriel y querida comunidad de Relatos de la Noche, les mando un abrazo enorme y gracias por acompañarme con cada historia. Que tengan muy buenas noches.